Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, noche de viernes, aquí en Vorterix, como siempre. Qué semana que tuvimos, reflexionando sobre muchas cosas, y hoy cerramos la semana con esta pequeña reflexión o con este ejercicio de pensar juntos. No existe evento ni cosa en el mundo que logren borrar esas historias que se graban a fuego en nuestra memoria. Son las historias de nuestro primer hogar, o al menos lo que más se pareció a uno, ¿no? Todos tienen un lugar, o se supone que deberían tener un lugar al cual llegar y de dónde salir. Sea un nido, una cueva, una madriguera, una casa. Mi casa en la que nací, en la que crecí y de la que salí, era una casa obrera, así decía mi vieja, casa obrera. Simple, de bajo costo, chiquitita, pero tenía un valor extra, era un hogar. No era el hogar, pero era uno, y era el mío. Hogar de calentador con eucalipto, de fuego, de olor a milanesa, siempre con el mismo aceite que se cambiaba una vez cada 15 días. O lugar de reunión. Y quizás hoy nuestro hogar no sea el mismo, capaz que cambió, hasta que puede que ni lo reconozcas, pero nuestra historia interna no cambia. Lo que ahí vivimos en ese primer hogar está tatuado en el alma, en nuestro recuerdo. A algunos nos tocó ser nómades. Por diferentes cuestiones tuvimos que mudarnos, recalar en diferentes lugares. Otros permanecieron más tiempo en un solo lugar, pero yo pasé toda mi infancia en mi primer hogar. Yo me subí al pilar de mi casa, que daba junto a la Libustrina, y mientras que miraba nuestra única calle asfaltada, porque nosotros vivíamos en la asfaltada. Los demás eran de tierra, yo vivo en la asfaltada. Y te sentías en ese momento que vivías en Nordelta, ¿viste? Yo vivo en la asfaltada, es lo más parecido a un barrio privado. Y yo pensaba siempre que me subía al pilar para mirar la calle asfaltada, que algún día me iba a olvidar de la timidez, los complejos, los miedos, que algún día todas esas cosas me iban a dejar en paz. Eso era lo que pensaba en esos días tranquilos, en esos días de paz absoluta, de carnaval en la calle, jugando a las bombitas, bicicleta, jugar a las escondidas en la vereda hasta que se terminaba el verano, días del Chavo, el Gran Chaparral, Meteoro, La Pantera Rosa, Daniel Boone, el show de Carlitos Balá y el sueño de que alguna vez tu vieja te lleve a TC a ver un programa en vivo, que nunca pasó, Bonanza. Días en los que miraba por esa ventana de persianas verdes como la lluvia torrencial caía sobre el diminuto jardín y yo sentía que estaba en el mejor lugar del mundo, el más seguro que un chiquito podía aspirar. Ese era el lugar que todos conocíamos, en un barrio donde conocíamos a todos los vecinos que eran parte de la familia. Todos sabíamos de todos y que cualquiera te podía ayudar, ese brazo tendido solidario que te iba a dar el vecino porque era vecino. En mi barrio se saludaba. El buen día era algo habitual, por cortesía y educación. Como dijo alguien por ahí, saludabas al bulto si eras corto de vista porque por ahí era amigo. Algo tan simple y formal siempre trae a mi memoria algo que rescato como valioso, un valor perdido, el saludarse. Esa familiaridad era lo que te daba sentido de permanencia. Llegué al barrio, ¿no? Que todos éramos parte de algo. El barrio era una escuela de vida, la universidad de la calle, el refugio, el vientre materno de nuestra sociedad. Y en ese barrio, ahí fui inmortal, superhéroe, fui amigo de mis amigos, fui el hijo de, en honor a mis padres, ahí viene el hijo de Gebel, ¿no? La dirección de mi casa era mi credencial de buena gente. Tallé mi personalidad, aprendí valores, somos lo que fuimos. Y ya nadie de los Gebel vive ahí en Billinghurst. El punto es que aquel sigue siendo parte de mi historia. Esas viejas paredes siempre están plagadas de recuerdos, aunque ahora vive otra gente. Y es que, por si no lo sabían, la vida en esos barrios que dejamos es como que ahora pasaran en cámara lenta, ¿no? En mi barrio yo me peleé, discutí, me creí enamorar, reí, crecí, lloré, canté, jugué, pero fundamentalmente fue un hogar. Por eso pienso, ¿de qué sirve tener una casa y no tener un hogar? Mi viejo sabía lo que era tener un hogar. Él llegaba a casa a descansar. Un soldado cansado no quiere llegar a casa a pelear o a discutir. Y mientras que muchos hombres sienten que no tienen dónde recostar su cabeza, mi papá podía darse el lujo de dormir la siesta, señores. 3 horas de siesta dormía como un lirón el viejo. Era un oso. 3 horas que desaparecía.
Y yo con los años aprendí que el verdadero desafío de una familia consiste en no distanciarse, en no perder esa sensación de hogar, porque el distanciamiento es lento, silencioso y no tiene fecha de vencimiento. De hecho, muchos de los que se divorcian a veces ni se enteraron de que había un problema hasta que todo estaba irremediablemente roto. Es que la vida laboral no tendría que devorar nuestra vida familiar. Tu profesión o tu oficio nunca sostiene tu hogar. Siempre es exactamente al revés. Es el hogar el que sostiene lo demás. Si tenés una carrera exitosa, pero un hogar donde no hay amor, nada hace sentido, todo es en vano. Porque perdiste el hogar en el proceso de hacer la casa. Tu hogar necesita presencia emocional, no solo presencia física. Vos podés estar físicamente en un hogar, pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Entonces uno tiene una sola oportunidad para asegurar a sus hijos que no somos una sombra, un fantasma, que somos reales como papás, ¿no? Porque yo digo siempre que el sentimiento de orfandad es más aceptable si está acompañado por un cuarto vacío, por una pieza vacía y una lápida o un ataúd. Pero es horrible que te sientas huérfano cuando tu viejo duerme tras la pared. Tus hijos necesitan que seas padre, que seas mamá, de verdad. Y principalmente para los varones, porque yo digo siempre, ser varón no es solo ser hombre, nacemos varones, pero nos hacemos hombres por elección, ¿no? No estoy hablando de género, estoy hablando de la responsabilidad que conlleva ser hombre. Un viejo autor dijo alguna vez, uno no mide a un hombre por los músculos, sino por su fibra moral. Y si uno llega al éxito sacrificando el hogar, no tiene mucho sentido. La reputación es lo que la gente piensa de vos, el carácter es lo que tus hijos piensan de vos, cuando nadie te ve. Entonces, muchos pueden ganar para el hogar, pero no ganan en el hogar. Son buenos de la puerta para afuera, pero no pueden mantener una relación afectiva en el interior de la casa. La mayoría de los que van a la vanguardia, que tienen grandes negocios, que tienen programas de éxito, generalmente lo pavimentaron con la familia. Entonces, cuando uno ve esto, descubre que uno necesita aterrizar en los brazos de una vida que esté definida por algo más de lo que hayas logrado. Si construiste una vida fuera de los tuyos, fuera del hogar, a veces puede hasta ser desalentador volver a casa. Por eso muchos matrimonios se divorcian después de 20, 30 años de casado, porque cuando mediaban los hijos y está todo funcionando, cruzaban información. Pagaste el colegio, pagaste la cuota, llevaste la ropa a la tintorería, pero cuando se fueron los hijos, no pudieron aterrizar el avión y se dieron cuenta de que no tenían una pista, no tenían nada de qué hablar. Cruzaban solo información. Si fuiste un mal padre, no lo arreglás siendo un buen abuelo. Y si las personas por quienes te esforzaste toda la vida no se encuentran ahí, cuando querés aterrizar en tus años más altos, entonces vas a tener que desviar tu plan de aterrizaje justamente en la vejez. A mí no me ha tratado mal la vida. Y aun cuando es verdad que lo que tengo no me lo regalaron, que Dios sabe que lo tuve que remar, siempre me queda el recuerdo de aquella primera casa. Y a veces cuando ando por ese barrio, voy, a veces se molesta la gente que vive ahora en esa casa porque dicen, ¿qué hacías afuera sacando fotos? Pero yo voy a sacar fotos de la casa donde me crié, porque ahí aprendí la mejor de todas las enseñanzas, que la conservo hasta hoy. Que mis años de casas más cómodas no me hagan olvidar la casita de donde vengo. Porque me parece que ese día me voy a olvidar quién soy. Debe ser terrible llegar a viejo con una gran mansión y no tener un hogar donde dormir una siesta como dormía mi viejo en una casita chiquita así. Por eso digo siempre que un hijo es la prolongación de nuestra propia vida. Esos locos bajitos, como dijo Joan Manuel Serrat, de alguna forma justifican nuestro paso por este planeta. Y esta es una carrera de relevos, donde el corredor va pasando la antorcha. Y lo que importa es que ellos lleguen a la meta. Por eso siempre mantuve la idea que si dejamos que los temores se trasladen a los hijos, los vamos a hacer miedosos. Y nos convertimos, en vez de padres, en guardias de prisión. Reprimimos el crecimiento, sofocamos, ahogamos, producimos rebeldía. Y también es muy probable que por temor que nuestros hijos no se sientan confinados, que no se traumen, no le digas nada, bajamos los límites y queremos ser amigos en lugar de ser padres. Y ahí los pervertimos, porque no somos amigos de nuestros hijos. Pervertir significa cambiar el uso natural de alguien. Y cuando intentamos ser cómplices, en lugar de asumir nuestro lugar como padres, le asignamos a nuestros hijos una carga emocional más pesada de la que están capacitados para llevar.
Así que no tenemos la garantía que nuestros hijos harán todo lo correcto. Lo único que podemos hacerles es proveerle en esta tierra un hogar, lo cual no es poco. Porque si fallan, podemos descansar por la noche sabiendo, bueno, yo hice lo mejor que pude. Lamentablemente, yo sé que hay muchos chiquitos que deben enfrentar la pobreza antes de nacer, o la discriminación, o algunos nacen gritando por los brazos de un papá que nunca los va a cargar, de algún canalla que embarazó a alguien y se mandó a mudar. Otros nunca van a ver a un papá que se está poniendo canoso sentarse a ver cómo juega a la pelota. Algunos van a encontrar el cuerpo tibio de su mamá volviéndose frío mientras que son sacados a tiempo. Conozco gente así que la mamá se murió en el parto. Otros van a escuchar el sonido de un cardiólogo luchando por salvar esa mamá que nunca van a conocer. Otros descubren que su mamá los abandonó en un cesto de basura, los cambió por algo de droga, no sé. Hay un viejo sabio que supo decir que si el árbol es cortado, aún quedan los retoños, ¿no? Y esos retoños van a crecer, van a renovarse. En otras palabras, tal vez el árbol esté perdido, pero hay que salvar esos retoños. Y eso se salva cuando hay hogar. Que a pesar de las desventajas, podemos colocar un hijo íntegro en la sociedad, convertir los limones en limonada. Cuando hablo de un hogar, no es el hogar necesariamente funcional. No estoy pensando en Charles Ingalls con Caroline. Hay hogares, hay buenos hogares donde hay una mamá sola creando un hijo. Hay buenos hogares donde los cría una abuela. Hay buenos hogares donde papás adoptivos le dan más amor que los papás biológicos. El hogar tiene que ver no con la formación necesaria de una familia tipo, sino con eso que esa sensación de tener un lugar donde ir, tanto para quienes viven ahí, para los chiquititos, para los adultos. Alguien dijo que se supone que el casamiento es la unión de dos agendas hacia un solo destino. Pero para muchos divorciados es demasiado tarde porque el árbol fue derribado, pero aún se puede salvar el hogar, aunque no se pueda salvar el matrimonio. Tal vez no pudiste salvar la relación marital, pero por lo menos hay que salvar a los hijos, esa sensación de hogar. Ningún hijo creo que merece convertirse en víctima inocente de una guerra que ellos no declararon. Y si uno permite que esos retoños se pierdan, todos los años habrán sido en vano, porque esta es una carrera de relevo, nos tendremos que ir y ellos van a seguir. Tanto dolor, tanto sacrificio no va a tener sentido. Si se terminó el sueño del príncipe y la princesa, bueno, al menos forcémonos por salvar los retoños. Es posible una buena semilla de un árbol muerto. Yo siempre pensé eso. Digo, a lo mejor mi vida no fue la mejor, pero mis hijos pueden seguir teniendo la sensación de hogar. E insisto, la sensación de hogar no tiene que ver con una casa cómoda. Por eso siempre pienso que mis casas más cómodas no me hagan olvidar lo que alguna vez tuve, que fue un hogar. Independientemente si a veces mi papá estaba medio tomado, si a veces había peleas, pero de alguna forma yo sentía que tenía un lugar donde pertenecer. La peor sensación de la vida es ser un corazón sin techo. No tener un sitio donde pertenecer, así sea chiquitito, vivas donde vivas. Eso que si no te lo puede dar tu vieja, tu viejo, te lo puede dar una abuela, un tutor, alguien que te cría, un tío. Esa sensación de decir, acá perteneces, acá siempre vas a poder volver. Yo tenía un hermano que en su momento le dijo a mis viejos, él ya estaba grande, tenía unos 50 y tantos años, le dijo a mis viejos, viejo, si las cosas me van mal en la vida, ¿será que todavía puedo volver acá? Y mi viejo le dice, ¿a dónde? Acá, a la piecita del fondo, donde yo salí. Y el viejo le dice, sí, siempre, esta va a ser tu casa. Y yo vi como el semblante de mi hermano se le cambió, se tranquilizó. Nunca pasó, nunca tuvo que volver a la piecita del fondo. Pero me acuerdo que mi hermano tuvo la sensación de que tenía un lugar donde volver, que tenía un hogar, un sitio donde regresar, un lugar donde a lo mejor podía dormir la siesta como un oso, como mi viejo, o un sitio donde había una camita, unas sábanas limpias y a lo mejor un mate cocido calentito antes de irse a dormir. Creo que eso es lo que no tenemos que perder, la sensación de hogar. No sé si todos van a ser los Campanelli, los Benvenuto, ¿viste? Qué lindo la familia unita. Tal vez no pase eso porque resulta que estamos peleados con el cuñado, no nos soportamos con el consuegro. A medida que uno se va volviendo adulto, los problemas se hacen más notorios y las grietas no existen solo en la clase política, sino que también existen en las familias. Pero aún el hogar resiste eso. El hogar es un sitio, un lugar, una sensación. Tiene que ver con un clima, tiene que ver con una atmósfera, tiene que ver con un lugar donde pertenecer. Y siempre me pregunto si en esa casa, donde alguna vez yo fui tan feliz,
donde fui chico, donde jugué, donde me trepé al limonero para que mi vieja no me alcanzara, donde me escondí. Me pregunto si en esa casa también serán felices, si también es un hogar, independientemente que la hayan comprado, que la hayan alquilado, porque hogar, insisto, no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con un barrio privado, no tiene que ver con la seguridad. Hogar tiene que ver con una sensación de atmósfera. Y si no tenés un hogar, a lo mejor ya está haciendo tiempo de buscar uno. Ya se está haciendo la hora de encontrar un hogar, quedarse ahí, meditar, que eso es lo más importante, lo que nos va a cambiar para toda la vida. Lo que va a hacer que el barrio se nos quede acá, porque al fin y al cabo esa es la universidad que nos preparó para la vida. Señoras y señores, viernes de nostalgia, como suelen ser los viernes aquí en Vorterix. Nos vemos aquí, por supuesto, la semana que viene. Dios mediante, no se lo pierdan. Gracias a todos los que escriben, gracias a los que mandan mensajes, gracias por estar ahí, gracias por hacer virales estas reflexiones que son principios que tenemos que recordar, principalmente todos los argentinos, y a lo mejor en una de esas, sin intentar ser demasiado idealista, logramos ser un poquitito mejor persona. Que Dios te bendiga, nos vemos aquí, por supuesto, el lunes en Vorterix, después de Malditos Nerds. Nos vemos, chao. Dios te bendiga y que tengas una bendita noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel.